Amén. El nuevo nacimiento del cual habló Jesús y del cual estamos hablando nosotros es la única garantía, hermanos, para entrar en el reino. Y es la única garantía para ver el reino. Si usted cree que la vida se termina el día que usted deja de existir, pues no se preocupe acerca del reino. Pero si usted cree que cuando usted deje de existir hay vida más allá de la muerte, entonces esto tiene que preocuparnos. Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones lo reconoció como el Mesías, como el Cristo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que es el reino de nuestro Dios. El reino de Dios es el lugar preparado para sus hijos, para nosotros. Pero para nosotros poder llegar allá, primero hay que visualizarlo acá, de este lado. Es imposible que alguien pueda nada más visualizarlo más allá del sol, como dice el coro, o como dice el canto, y no poderlo ver de este lado. Tenemos que ver de este lado. Y la única forma de nosotros visualizar el reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, porque dejamos a Nicodemo en aquel diálogo que tenía con Jesús en Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este nuevo nacimiento nos llevó la semana pasada a hacernos 4 preguntas. Quiero que me las pongas, por favor. Las 4 preguntas que nos hicimos. ¿Cuándo fue que tú naciste de nuevo? Si tú piensas, si tú consideras que tú has nacido de nuevo, que tú eres una nueva criatura, la pregunta es: ¿cuándo tú consideras que naciste de nuevo? Dijimos la semana pasada que muchas veces nosotros los cristianos pensamos que el día que levantamos la mano para recibir a Jesucristo en nuestra vida, pensamos que ahí nacimos de nuevo. Pero eso explicamos que no es así. La pregunta número 2 que hay que formularnos es la siguiente: ¿es la salvación lo mismo que nacer de nuevo? En el momento que fuimos salvos, ¿es que ahí nacimos de nuevo? También vimos la semana pasada de que eso no es así. La salvación no es lo mismo que el nuevo nacimiento. La número 3, pregunta número 3 que nos formulamos: ¿cuándo es que tu nombre fue escrito en el libro de la vida? Porque la Biblia habla acerca de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús le dijo a los 70 que vinieron con gozo: no se maravillen de que los demonios se les sujetan y que ustedes los echan fuera, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. La pregunta: ¿en qué momento es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida? Lo vimos la semana pasada también. Amén, gloria al Señor. Y la número 4, ¿cuándo es que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, del libro de los vivientes? Hay un riesgo.
hay un peligro y hay que estar informado acerca de qué es lo que puede causar que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. 4 preguntas nos formulamos la semana pasada y ahí fue que partimos con este mensaje que hoy queremos continuar. Quiero decir en esta tarde, mis amados hermanos, que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas de que iba a venir un tiempo. Dios habló acerca de un tiempo donde iba a haber sobre la faz de la tierra un tipo de seres que nunca antes habían existido. Y que estos seres que se iban a manifestar en el tiempo indicado iban a ser seres humanos a los cuales Dios se les iba a meter por dentro. Y que Dios iba a quitar el corazón de piedra y que les iba a dar un corazón de carne. Que Dios iba a derramar agua sobre ellos y los iba a limpiar de todas sus inmundicias. Dios dijo que la palabra ya no la iba a escribir Él en tablas de piedra, sino que la palabra iba a estar escrita en el corazón. En otras palabras, Dios en el antiguo pacto está describiendo un tipo de seres que se iban a manifestar en lo postrero de los tiempos. Y esos seres humanos o esos seres somos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Amén. Es a nosotros en quien se ha venido a cumplir esto. Si usted no lo sabía, déjeme decirle que en un tiempo pasado el referente de Dios aquí en la tierra era una nación, era un pueblo, que es el pueblo de Israel. Ese era el referente de Dios aquí en la tierra. Pero hoy nosotros estamos viviendo en una dispensación, en un tiempo que es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles abarca todas las naciones que no son Israel. Nosotros somos considerados por los judíos gentiles. O sea, no somos judíos, no somos israelitas en la carne. Podemos ser de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Centroamérica, podemos ser de todas otras partes y todos somos considerados gentiles. Pues ahora el referente de Dios aquí en la tierra, hermano, somos nosotros los gentiles a través de la iglesia. Amén. Así que en un tiempo, Dios, el mundo tenía que estar pendiente de Israel. Pero hoy el mundo tiene que estar pendiente de la iglesia. Porque la iglesia es el referente de Dios aquí en la tierra. Amén. Nosotros no tenemos que volvernos judíos para ser salvos. Son los judíos que se tienen que convertir a Cristo. Porque solo en Él hay salvación. Así que ellos son los que se tienen que convertir a la iglesia ahora. Y no la iglesia en judíos. Así es que esto funciona ahora en el nuevo pacto en el que nosotros estamos. Y digo todo esto, hermano, para decirle que hablando de la iglesia, hoy tenemos en nuestros tiempos, tenemos dentro de la iglesia una mezcla de todo. Hoy tenemos dentro de la iglesia, tenemos personas que aún no han nacido de nuevo, que aún no se han convertido.
que no se han arrepentido. Tenemos dentro de la iglesia gente con un espíritu del mundo y están dentro de la iglesia. Y muchas veces están predicando en los púlpitos. Algo otras veces están dirigiendo la alabanza en algunos lugares, o tocando un instrumento, o ministrando a través de los dones al pueblo de Dios. Pero son gente que no han nacido de nuevo. Los tiempos en que vive la iglesia ahora son tiempos críticos. El evangelio de nuestros tiempos, hermano, ha sido tan diluido que es un evangelio tan light que cualquiera es cristiano ahora, sin atender a las demandas y a los requisitos que la palabra misma de Dios establece. Así es de que en medio de este caos que tenemos dentro de la iglesia, toca que redefinir algunas cosas y poner cada cosa en su lugar. Y por eso el nuevo nacimiento es básico, es muy importante que usted lo tenga claro, que usted se asegure. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Habrá usted verdaderamente nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Eso es lo que estamos tratando de traer información. Yo le estoy tirando a usted información para que usted con esta información se examine usted mismo, para ver si usted está en la fe, si está en la palabra. Amén. Vamos entonces a Juan capítulo 3, los versos que acabamos de leer, y el verso 5. Ponme el verso 5, por favor. Jesús dijo estas palabras: de cierto, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. O sea, este nuevo nacimiento del que estamos hablando, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de nuestra fe, nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Amén. En el simbolismo cristiano, el agua representa la palabra de Dios. Amén. Así que cuando Jesús dijo que teníamos que nacer del agua, lo que está diciendo es que tenemos que nacer de la palabra. Amén. ¿Me sigue? La semana pasada usamos el ejemplo, porque Nicodemo, cuando Jesús le habló de nacer de nuevo, él pensó en el proceso natural por el medio del cual nacemos. Cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo lo que hizo fue que revirtió el proceso y le pregunta a Jesús: o sea, ¿tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y por eso usamos el ejemplo de cómo cuando una mujer queda encinta, queda embarazada, la mujer, para que el nuevo ser que lleva adentro pueda nacer, ella tiene que menguar. Ella tiene que olvidarse de ella. Ella tiene que morir a ella por causa del ser que lleva dentro. Nosotros llevamos dentro a Cristo y se supone que nosotros menguemos para que Él, Cristo que llevamos dentro, crezca, se desarrolle. Amén. Entonces, estamos haciendo la comparación. Yo quiero retomar el ejemplo de la mujer que está encinta. Porque cuando la mujer está encinta, el feto que está dentro
se está desarrollando dentro de una bolsa de agua, ¿es correcto? Está dentro de una bolsa de agua, pero no se ahoga, pero está rodeado de agua. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La vida de Dios siempre se mueve sobre las aguas. Y Jesús dijo que este nuevo nacimiento, nosotros tenemos que nacer en este orden. Primero, del agua. El agua es la palabra de Dios. De tal manera que así como el feto en el vientre de la madre está rodeado de agua en esa bolsa, así se supone que un cristiano que ya aceptó a Cristo debe de estar rodeado en un ambiente de la palabra de Dios. Usted se supone que debe rodearse, llenar el ambiente, la atmósfera en su casa, en su carro, aún en su trabajo, si fuese posible, rodearse de la palabra de Dios. Porque sobre las aguas es que el Espíritu de Dios se mueve. Es en las aguas donde el feto se está desarrollando. Sus manitas, sus dedos, sus uñas, sus pies, sus huesos interiormente se está desarrollando dentro de la bolsa de agua. Cuando tú estás dentro de la palabra de Dios, tú te desarrollas como nueva criatura en Cristo, pero tienes que estar dentro de la palabra. Y tú te desarrollas, te empiezas a desarrollar tus manos, tus pies, los huesos, para un futuro nacimiento. Pero tienes que estar en la palabra. Amén. Ahora, la palabra de Dios, hay tres términos para definir la palabra de Dios. Hay un término que dice en su original del griego graphi, de donde viene graffiti. ¿Cuántos saben lo que es un graffiti? ¿Sí? Por cierto, hay personas que... Bueno, no viene al caso. De todas maneras se lo voy a decir, por si alguien se está pensando hacer un tatuaje. Resulta que en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, es mal visto el graffiti en las paredes de un barrio, como usted ha visto cómo manchan las casas, y la gente se ofende por eso. Sin embargo, la gente se hace graffiti en el cuerpo, que es lo mismo, los tatuajes. Así que si usted se piensa hacer uno, no se lo haga. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero solo para decirle que graphi es una palabra para hacer referencia a la palabra escrita, a la letra. Eso significa graphi. Graphi significa la letra escrita. Pero hay otra palabra también para definir la palabra de Dios, y es la palabra logos. Y la palabra logos es diferente a graphi, porque logos es el mensaje dentro del graphi. Logos es la palabra, es el mensaje expresado en el graphi. Eso es la palabra logos.
Y hay una tercera palabra para definir la palabra de Dios, y es la palabra rema. Y la palabra rema es diferente a logos y es diferente al grafi, porque la palabra rema significa el espíritu del mensaje, la intención del que escribe. Eso es el rema. Así es de que hay personas que se quedan con el grafi y piensan que el grafi es suficiente y dejan abierta la Biblia en el Salmo 103, en el Salmo 91, el Salmo 37, y dejan abierta la palabra, dejan abierto el grafi y piensan que eso es. Pero el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo de la palabra o del agua, está hablando del rema, porque el rema es el que causa lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, no el grafi, no el logos, pero la palabra de Dios, el rema, es más cortante que toda espada de 2 filos. Pero ese es el rema, no es el logos, no es el grafi, es el rema. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso lo hace la palabra de Dios, que es el rema de Dios. En Efesios 6, que estamos estudiando los días jueves, cuando nos habla acerca de la armadura de Dios, nos dice que finalmente, como la última de la armadura, parte de la armadura del soldado de Dios, debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando habla de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está hablando de la palabra rema, no de logos, sino rema, no grafi, sino rema. Amén. O sea que cuando Jesús dijo que había que nacer de nuevo, Él está hablando de nacer del agua, está hablando de nacer de la palabra, del rema de Dios. De eso es lo que Jesús está hablando, hermano. Pero lógicamente, para nacer de la palabra, del rema, tenemos que estar nuestro ambiente rodeado de logos. Tenemos que llenarnos de logos, de la palabra, del mensaje acá escrito, del mensaje impartido, inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que renovar nuestra mente. Nosotros, antes de venir a Cristo, vivimos años en el sistema del mundo. Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios, que es el agua, y ahorita lo vamos a ver, la palabra de Dios tiene que enseñarnos a nosotros. Nosotros aprendemos todo lo que a Dios no le gusta, está aquí en el logos. Aquí Dios dice, no mentirás. Oh, a Dios no le gusta que yo mienta. No chismearás, no murmurarás, no adulterarás. Aquí Dios dice, todo esto a mí no me gusta. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente con esto, con la palabra de Dios. Esto parece, ustedes me dirán,
pastor, pero eso se sabe. Sí, se sabe, pero hoy por hoy tenemos la iglesia llena de gente mentirosa, chismosa, adúltera y de toda. Hoy la iglesia, hermano, hasta pastores hay homosexuales. Hoy, hermano, hay de todo. Por eso hay que ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Esto no le agrada a Dios. Y no solamente la palabra nos enseña qué es lo que a Él no le agrada, pero a través de la palabra aprendemos lo que a Él sí le gusta. A Él le gusta tener comunión con nosotros. A Él le gusta tener comunión con nosotros. A Dios le gusta sentirnos. A Dios le gusta que tú lo sientas a Él. Como la mamá cuando está panzona y se agarra su estómago. Y aunque no tiene al bebé en sus brazos, pero se soba la barriga y siente la criatura, siente a su niño, siente a su niño. Y se soba. Y el bebé igual está sintiendo las caricias de su madre. Así Dios quiere, a través de la palabra, que tú sepas que Él quiere tener intimidad contigo. Por eso tú tienes que nacer de la palabra. Sí, me estoy explicando, hermano. Por eso tienes que nacer de la palabra, para que tú sepas eso. Hoy tristemente tenemos cristianos que no saben eso. No saben lo que es sentir a Dios. No tienen comunión con Dios. Porque si tuvieran comunión con Dios, se arrepintieran de sus malos hábitos, de su mala conducta, de su mal proceder, de esa vida de pecado. Pero no hay comunión con Dios, no nos arrepentimos. Es más, nos avergonzamos. Ayer hicimos un acto público. Ayer fuimos a hacer bautizo. Fuimos a los bautismos. Se bautizó una persona, se bautizó mi hermano. Y yo no sé si los que no vinieron porque les da vergüenza de los mismos de que son evangélicos. Porque, hermano, hay evangélicos que les da vergüenza que el mundo sepa que son cristianos. Mientras nosotros ayer estábamos haciendo el bautismo, había unas personas que estaban ahí cerca y nos estaban criticando. Decían, esos son religiosos. Miren a esos religiosos. El mundo lo ve como religión. Esto no es religión. Hago un paréntesis para decirle. Yo le enseñaba a mi hermano en la clase de bautismo que yo le di a él. El bautismo. Cuando Jesús habló del bautismo, cuando él iba a ser bautizado, su primo Juan no lo quería bautizar. Y le dijo, no, yo necesito que tú me bautices a mí. Y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Miren la palabra que usó Jesús. El término que usó Jesús, un término legal, un término de justicia. Deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, el bautismo no es una práctica religiosa. El bautismo es un término legal. Y usted con lo legal no juegue. Si a usted le llega un documento legal a su casa, póngale atención y no tire ese sobre por ahí así porque se va a meter en grandes problemas. El bautismo es un término legal, no es una práctica religiosa. Y la iglesia muchas veces no ha entendido eso. La iglesia no ha entendido eso. La iglesia a veces no hemos entendido, hermano, que cuando hay una actividad como esta, toda la iglesia tiene que atender. Porque cuando la iglesia no atiende a una proclama de justicia, a eso se le cuenta a usted como un pecado. Cuando Moisés convocaba al pueblo de Israel y habían unos que no querían venir porque estaban pues en sus asuntos, en sus cosas, Moisés les decía, sepan que si
ustedes no vienen a esta proclama, su pecado los va a alcanzar. Así era en el antiguo pacto. Nosotros en nuestro tiempo, como estamos en un tiempo de gracia, hemos caído en el error de que cada quien lleve el evangelio como quiere. Yo si puedo, si tengo tiempo, si me dan ganas. No, hermano, eso no es así. Y por eso es que, como hemos abierto tanto la puerta, se nos ha colado de todo. Y tenemos que establecer estas cosas por el bien de nosotros mismos. No sé si usted me entiende lo de decir, hermano, pero así es. Bueno, volvamos al tema que estamos desarrollando. Jesús dijo que hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua estamos diciendo que es la palabra. Amén. Vamos a ir entonces, por favor, Juan capítulo 15, verso 3 dice, Jesús dijo estas palabras: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué hace la palabra? La palabra limpia, al igual que el agua. ¿Qué es lo que limpia la palabra? Limpia la conciencia de la persona, limpia la mente de la persona, limpia el psiquis de la persona, usando términos psicológicos, de psicología. Limpia la psiquis, limpia la mente. ¿De qué? ¿De qué la limpia? De patrones que están aquí, que la Biblia llama fortalezas, que la psicología, los psicólogos llaman hábitos. La palabra de Dios limpia la psiquis de la persona, limpia la mente, limpia el alma. Jesucristo dijo, la palabra que yo los he hablado, los limpia a ustedes. Y Jesús estaba hablando de que mi Padre es el labrador y que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Pero que el pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre, que es el labrador, lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿De qué manera lo va a limpiar? Por la palabra. Para que llevemos más fruto. Hermanos, por los frutos se conoce. Tú me puedes decir a mí que eres nacido de nuevo, que eres cristiano y que eres todo eso, pero por tus frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Por los frutos sabemos si tú verdaderamente eres convertido o no eres convertido. Y tú puedes pasar en la iglesia engañado por años, pero abre tus oídos al mensaje que Dios nos está trayendo, hermano, porque este es para que hagamos conciencia. Es que yo verdaderamente he dado frutos después de que yo levanté la mano y recibí a Cristo. He dado frutos de que soy un convertido, o sigo siendo el mismo mundano, el mismo chabacán y el mismo mal hablado de todo el tiempo. Sigo siendo el mismo sucio, morboso de mi mente, o he cambiado mi manera de pensar. Jesús dijo estas palabras: mi Padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, el pámpano puede estar en él, pero si no lleva fruto, mi Padre lo cortará, porque no lleva fruto. Pero si lleva fruto, hay evidencia de que está conectado a la vid, que es Cristo. Y como lleva fruto de la vid, dice, el Padre lo va a limpiar con la palabra. Con la palabra. Amén. Yo estoy tratando de explicar el nuevo nacimiento. No se me pierda, ¿ok? Yo estoy tratando de explicar el nuevo nacimiento. Que usted tenga argumentos suficientes para decir, no, yo sí soy un nacido de nuevo. O que usted diga, no sé, yo creo que yo no. Yo tengo el nombre de que vivo nada más, pero estoy muerto. Vamos a ver otro pasaje en la Escritura, en Efesios capítulo 5, el verso 26. Dice, hablando
de Cristo y de la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo, nuestro Señor, a la iglesia la purificó. ¿Cómo la purificó? En el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra es el agua. Cuando Jesús dijo cuando Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, lo que Jesús le estaba diciendo es: no, Nicodemo, no tienes que entrar otra vez en el vientre de tu madre para nacer. Y por eso le dice: eres tú maestro de la ley y no sabes esto. ¿Por qué? Porque en la ley estaba ya profetizado de que un tiempo Dios iba a hacer esto posible. Y parece que a Nicodemo pasó de noche por ahí porque él no sabía. Y Jesús le está diciendo: no tienes que entrar otra vez en el vientre de tu madre. No se trata de eso. Se trata de nacer del agua, de la palabra, de una mente renovada, de una mente cambiada totalmente. Amén. Siguiente verso, yo creo que no nos va a quedar tiempo, pero bueno, vamos al siguiente verso. Santiago 1:18 dice: Él, hablando de Dios, del Padre, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo es que nacemos? Por la palabra. Mire, hermano, esto es tan importante. Yo le voy a decir una cosa, y yo me considero un cristiano pentecostés, pero yo le voy a decir una cosa: la iglesia pentecostés, la iglesia pentecostal, como usted le quiera llamar, la iglesia pentecostal está llena de gente, dicen ellos, guiados por el Espíritu. Pero yo le quiero decir una cosa: guianza por el Espíritu sin la palabra es un disparate, que apunta ya más a brujería que otra cosa. Porque Jesús dijo que había que nacer por la palabra primero. O sea, en el momento que tú me dices a mí que el Espíritu Santo te habló, en el momento que tú me dices que Dios te habló y que te dio una visión o te dio una palabra, lo primero que tú tienes que hacer es capítulo y verso para ver si está en la palabra. Hoy en la iglesia pentecostal se dicen muchas tonterías camuflajeadas de profecías que no son profecía nada, es más brujería que otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia pentecostés se nos ha llenado de todo este mover del Espíritu y todas estas disparates que vemos, hermanos, que se hacen? ¿Por qué se nos llenó la iglesia de eso? ¿Sabe por qué? Porque no fueron transformados con la palabra de Dios. Estamos enseñando sobre la guerra espiritual, que es bíblico. Estamos enseñando el día jueves. Mucha de la guerra espiritual que pelean muchos cristianos pentecostales, hermano, esas son puras tonterías. Eso no es guerra espiritual. Ven demonios en cada cosa. Dicen que el demonio va a salir por vómito, por un eruto, por un gas, por esto, puras boberías, puras tonterías. Y una serie de cosas que nos deja ver a nosotros, a la iglesia de Cristo, nos deja ver ante el mundo, nos deja ver como una iglesia de gente fanática que tienen la cabeza hueca y vacía de la palabra. Nosotros tenemos, la iglesia de Cristo, tenemos que tener una
El mensaje, nuestro mensaje tiene que tener ciencia. Nuestro mensaje tiene que tener una explicación teológica divina, no teología de los hombres, porque la teología de los hombres muchas veces niega la teología de Dios, pero las cosas de Dios tienen una explicación teológica también. ¿Me entiende? Todo concepto de Dios obedece a un precepto que explica el porqué del concepto de Dios. No, pero la iglesia Pentecostés se le ha hecho mucha publicidad a lo espiritual, y los espirituales de la iglesia no entienden conocimiento ni sabiduría de la palabra. Perdóneme la expresión, pero muchos son brutos. Es fuerte la palabra. Un bruto, una persona bruta que no entiende texto, no entiende ciencia. Jesús habló del nuevo nacimiento, y lo primero es nacer de la palabra. O sea, en otras palabras, lo próximo que sigue, que tienes que nacer también del Espíritu, eso Jesús lo puso en segundo plano. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a guiar conforme a lo que está escrito en la palabra. El Espíritu va a usar la palabra como referencia para que tú entiendas la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Así es que Santiago dice que Él de su voluntad nos hizo nacer, no solamente espiritualmente, nos hizo nacer, dijo Jesús, primero por la palabra. Nacemos del agua. Amén. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Diga, levante su mano y dígale gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición del conocimiento y la sabiduría que a través de tu palabra tu Espíritu Santo imparte a mi vida. Amén. Vamos a ir a otra escritura en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 dice lo siguiente: este es Jesucristo. Oiga, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Wow. Y comienza diciendo, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, indicando con eso, la palabra es buena. Y aquí está el lado opuesto de lo que dije anteriormente. Yo estuve también en la iglesia bautista. Yo fui bautista por muchos años. Y yo aprendí en la iglesia bautista la disciplina en el estudio de las Escrituras, el estudio de la palabra de Dios, que es bueno, pero no nos podemos quedar solo con la palabra. No es bíblico. O sea, no nos podemos ir a los extremos. Como los pentecostales son muy locos y alborotados, yo me quedo nada más con la palabra. No. La palabra es buena, pero no nos quedemos solo con la palabra, porque dice que este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Allí usa el término sangre. Pero pregunta, de acuerdo a las Escrituras, ¿dónde está la vida del ser humano? ¿Dónde está la vida del ser humano? En la sangre. O sea, aquí usa el término sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre
está la vida del ser humano. Jesús dijo estas palabras: las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Mire lo que dice entonces: y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu con mayúscula es la verdad. Y luego dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Cuando dice testimonio en el cielo, estamos hablando donde se llevan los registros del reino de nuestra nacionalidad. Ahí es donde verdaderamente se sabe si tú has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Y tres, dice, son los que dan testimonio allá arriba en el cielo. Testigo número uno, el Padre. A ver si tú tienes relación con Él. A ver si dedicamos tiempo con Él. Porque el Padre es el primer testigo de que tú has nacido de nuevo, que fuiste engendrado por Él. ¿Okay? Entonces, el primero, tres son los que dan testimonio en el cielo. Número uno, el Padre. Número dos, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la palabra, es Jesús. Juan introduce a Jesucristo en el mundo y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo y el Verbo es la palabra. Así que tres son los que dan testimonio en el cielo: uno, el Padre; dos, el Verbo, o sea, la palabra; y tres, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Y usted me puede bailar a mí, y se puede bailar a su marido, o usted, marido, se puede bailar a su esposa. O sea, usted puede engañar a toda la iglesia, y usted puede engañar a quien usted quiera, pero allá arriba en el cielo hay tres que dan testimonio si tú verdaderamente eres un nacido de nuevo. Y uno es el Padre, que a través de la comunión da testimonio de que tú eres nacido de nuevo. Y número dos es el Verbo, que es la palabra, si tú verdaderamente has renovado tu mente con la palabra de Dios. Y tres, el Espíritu Santo, que da testimonio si tú verdaderamente te dejas guiar por el Espíritu Santo. Cuando Él te dice: ve a pedir perdón, arrepiéntete, le hablaste mal a tu esposa, le hablaste mal a tu esposo, ve y pide perdón al hermanito. ¿Cómo lo viste? En base a estas tres verdades, el Espíritu Santo, Jesús, la palabra y el Padre dan testimonio allá arriba. Yo me imagino al Espíritu Santo diciendo: sí, yo doy testimonio. Yo doy testimonio de Marcelo, porque yo lo levanto a orar y él ora. Yo le digo que vaya y le pida perdón a su esposa Johnny, y él va y él lo hace. Yo le digo que sea justo con sus trabajadores y él es justo. Yo doy testimonio de que él se deja guiar por mí. Yo también, dice el Verbo, la palabra, yo también. Yo doy testimonio de que este hombre camina de acuerdo a los valores y a los principios en la palabra. Yo doy testimonio, dice Jesús, dice el Verbo, dice la palabra. Y luego dice el Padre: bueno, pues yo también, porque este hombre dobla las rodillas, me busca, es sensible a mi presencia, llora delante de mi presencia. Los tres dan testimonio en el cielo. Pero entonces ahora entonces nos dice en el verso 8, luego que vemos los tres que dan testimonio en el cielo, en el verso 8 nos dice: y tres
son los que dan testimonio en la tierra. Ya vimos el testimonio en el cielo. Ahora el testimonio aquí en la tierra. Tres son los que dan testimonio. Aquí el primero, número uno, es el Espíritu con mayúscula. O sea, el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Número dos, el agua, la palabra. Amén. El agua, la palabra. Y tres, la sangre. Estos tres, dice, concuerdan. En otras palabras, no hay contradicción. No es que tú haces algo aquí en la tierra, haces algo en contradicción a la palabra. No hay contradicción. Tus acciones, tus hechos, tus palabras y tus pensamientos están unidos. Eres un hombre íntegro, eres una mujer íntegra. Lo que dices, lo haces. Lo que haces es lo que tú piensas. No hay contradicción alguna. En estos tres dice el Espíritu, el agua, la palabra y la sangre. No hay contradicción en esto. Están en acuerdo, concuerdan los tres. El Espíritu Santo, aquí abajo, da testimonio, hermano. Da testimonio. ¿Qué significa eso? A mí Dios me da testimonio. A mí Dios me da testimonio de que usted es una nacida. A mí Dios me da testimonio que usted ha nacido nuevo. O a mí Dios no me da testimonio de que usted nació. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Él es el que da testimonio. Ese hombre es un santo de Dios. Ese hombre es mi siervo. A esa mujer tú no me la tratas así como tratas a todas las demás mujeres. No. Esa mujer es mi hija. A esa mujer tú no me la tratas así. El Espíritu da testimonio, hermano, aquí abajo en la tierra. Pero también da testimonio, dice, el agua, la palabra. Que cuando yo vea tu proceder, yo vea en la palabra está correcto lo que hizo, lo que dijo. Está correcto, está en la palabra. La palabra da testimonio de tus hechos. La palabra da testimonio de tus hechos. De tus palabras, así es. Número 3, el otro que da testimonio aquí en la tierra, la sangre. Y cuando dice sangre, usa el término sangre por no decir espíritu con minúscula. Porque en la sangre está el espíritu de todo ser viviente. Allí está la vida. Así que cuando dice que la sangre es el tercero que da testimonio aquí en la tierra, está hablando de el espíritu del ser humano, espíritu con minúscula, da testimonio también aquí en la tierra. Yo creo que yo le he dado a usted amplio contexto para que usted analice. ¿Usted nació nuevo? ¿Ha nacido usted nuevo?
Óigame, porque Pablo era, hermano, Pablo era dice que fariseo de fariseos. Él era un judío 100%, celoso de la palabra. Estoy hablando de Pablo. Y en el capítulo 15, Pablo habla de, ponme la última cita de 1 Corintios 15, por favor. Y en el capítulo 15, Pablo dice, hermanos, de que se le apareció a fulano, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se le apareció a fulano, y se le apareció a fulano, y que Jesús se le apareció a fulano, y dice, y por último, al último de los apóstoles, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pero mira el término que usó Pablo, como a un abortivo. En otras palabras, yo iba a hacer un aborto. Y por eso él escribe a los corintios, él les dice, ustedes que creyeron en el Señor Jesucristo y fue para ser salvos, si no permanecen en su palabra, de nada les sirve, por gusto creyeron. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo no es suficiente, hermano. El proceso se concluye y se termina con el nuevo nacimiento. Una vez tú naces, tú ya no te puedes morir, porque ya moriste. En el proceso moriste. Pero si tú te quedas solo con haber aceptado, con haber creído, Pablo dice, no es suficiente. Yo creía. Y a mí se me apareció Jesús como un abortivo. Yo iba a hacer un aborto. La religión lo iba a abortar a él si Cristo no se lo hubiese manifestado. Bueno, vamos a terminar aquí. 1 Corintios 15, 50. Digo el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Note que aquí dice carne y sangre, no dice agua, dice carne. Amén. La carne, nuestra carne no puede heredar, dice, y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El verso 53 y 54, nos vamos a saltar, dice, porque es necesario que esto corruptible, que es nuestra carne, esto que es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Cuándo es eso? Eso, hermano, es posible solamente a través del proceso de la muerte. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo cada día muero. Nosotros, dijo Pablo, cada día morimos. Cada día estamos expuestos a la muerte. ¿Por qué? Por causa de Cristo, para que Él viva. Amén, hermano. Esto hay que ponerlo claro. Y usted debería darle gracias a Dios porque recibe esta palabra. Y yo le voy a decir una cosa. Muchas iglesias, hoy por hoy, no están siendo edificadas en la palabra, sino que están siendo edificadas a través de un animador que viene a contarles chistes y viene con filosofías humanas, con fábulas y con mucha bulla y mucho alboroto, pero la iglesia no está siendo establecida en la palabra. Nosotros tenemos que estar agradecidos
Padre, yo he predicado tu verdad, la verdad de tu palabra. Esta es la realidad del mandamiento. Y posiblemente, Señor, algunos nos incomode, algunos nos moleste, algunos, Padre Santo, simplemente no nos interese. Y el sentir de cada uno determina básicamente el estado de nuestro corazón. Algo otros somos conmovidos, somos tocados profundamente, Señor, con un temor reverente a ti. Con un temor, Señor, de vivir vidas santas, apartadas del mal. A vivir limpiamente, Señor, con nuestras conciencias delante de ti y delante de mi prójimo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aprendimos a través de ella acerca del nacimiento en agua. Padre, te pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Yo como pastor y ministro tuyo, Señor, en esta iglesia, te pido por mis hermanos. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. No estoy en posición, ni tampoco tú me llamaste a juzgar a nadie. Simplemente a transmitir el mensaje. Pero tú conoces cada vida, cada corazón. ¿Quién está viviendo, Señor, una vida fuera de este contexto, de esta verdad? Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que el temor de Dios venga sobre cada corazón y que empecemos a vivir vidas santas, agradables delante de ti. Que los dichos de nuestra boca concuerden, Señor, no se contradigan con nuestras acciones. Que nuestros pensamientos, Señor, no contradigan, Padre, lo que nosotros decimos. Ayúdanos a ser íntegros, a que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sean una. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos y bendigo esta asamblea. Te pido que nos lleves en paz, en bendición, a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y que en el curso de la semana esta palabra, Señor, siga martillando nuestra mente, nuestro corazón y llamándonos, Señor, a apartarnos del mundo y vivir para ti, que es lo que el nuevo nacimiento básicamente establece en nuestras vidas, una separación del mundo para Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos la gracia. Amén. Aleluya.